Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Antonio Aradillas. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Un clásico de esta casa, bloguero nuestro y buen amigo de Religión Digital y prolífico colaborador. Bueno. Y que hoy nos viene a presentar su último libro, La rebelión pendiente. La rebelión con B. Con B y La mujer en la iglesia. La mujer en la iglesia. La rebelión pendiente. Escrito por para Visión Libros, editado por Visión Libros, y que tiene un prólogo atrio de nuestro director, de José Manuel Vidal, La manzana y la Iglesia Católica. ¿Qué has querido hacer con este libro? Vamos a ver, yo fundamentalmente he escrito bastante sobre la mujer. Creo que es uno de los temas al cual yo le he dedicado mayor atención. Y entonces, desde el punto de vista del colectivo que significa y que entraña a la mujer, no solo por mujer, sino además como miembros de la Iglesia, se estima más o menos que casi dos tercios de las personas relacionadas, los cristianos relacionadas con la Iglesia, son mujeres. Y entonces, ante la visión que ofrece la mujer respecto a la Iglesia, o que de la mujer se ofrece en relación con la Iglesia, pues no he tenido más remedio que escribir este libro con un título de rebelión, como tú bien dices, con B. ¿Por qué rebelión? Vamos a ver, rebelión es una palabra y es un verbo, rebelarse es una palabra y es un verbo, digo, de los cuales yo creo que tiene en el cristianismo tanta importancia como puede tener la misma palabra y el mismo verbo revelación con V. Y entonces, entre todos los colectivos que hay hoy en el mundo, y de modo especial en la Iglesia, la rebelión con B es sin duda de ninguna clase. El verbo rebelarse es el verbo que más debería conjugarse, no solo por la proyección que debe tener como cristiano, cristianizar ese verbo, sino también a la hora de la verdad, en cualquier otro estamento, en cualquier otro sector de la sociedad. ¿La Iglesia es una institución machista, Antonio? 100% machista, vaya por Dios. 100% machista, pero machista, vamos a ver, no culpemos en exceso a la Iglesia de machismo, sino que ha sido la mujer, y es la mujer a lo largo de toda la historia, tanto filosóficamente como desde cualquier otro punto de vista, y más desde el punto de vista religioso, pseudo-religioso, la mujer es un objeto, la mujer es... hay una definición muy eclesiástica, mulier, tota y útero. Es decir, la mujer se identifica fundamentalmente con el útero. Yo pienso así con un poquito de malicia, que si se dijera del hombre totus sin alguno de sus órganos fundamentales, pues hay que ver la rebelión que necesariamente habría de hacer. Yo recuerdo haber escrito otro libro anterior, ya hace tiempo, que se llama La Iglesia, último bastión del machismo. Y entonces a mí se me ocurrió estudiar desde un punto de vista estrictamente filosófico cuál era la idea respecto a la mujer que se ha evidenciado a lo largo de las culturas y por lo tanto también religiosa. Entonces acudí al padre Suárez, eminente teólogo pero también eminente filósofo. Y me encontré sus obras completas, escritas en latín y demás. Me encontré en el índice Mulier y digo, anda, pues a ver qué dice este hombre respecto a la mujer. Y entre paréntesis ponía Mulier vide peccatum, ve ese pecado, es decir, que para el hombre, y para el hombre eclesiástico, la mujer es sujeto y objeto de pecado. Desde Eva hasta nuestros días. Eso es. ¿Hacia dónde tiene que ir esa rebelión? ¿Qué debemos hacer? ¿O qué debe hacer si es la mujer la que lo debe hacer? Si somos todos los componentes del cuerpo de la Iglesia como Iglesia, que tiene que rebelarse, de modo especial la mujer. Pero la mujer, por la enseñanza, por la gran devoción que se le tiene en la Iglesia a la palabra amén, pero desde una pasividad absoluta, estricta, no está capacitada, o está bastante cómoda. La mujer se siente bastante cómoda en la Iglesia, aunque tenga motivos sobradísimos, de verdad, pero además entrañablemente cristianos para rebelarse. Y entonces la rebelión directamente debería ser protagonizada por ellas. Pero el machismo es tan fuerte, en el nombre de Dios, amén, porque hay que ver la cantidad de argumentos que nos propina para justificar que la mujer está bien como está en la Iglesia. Y por eso la rebelión, digo, que tiene que ser protagonizada fundamentalmente, pero hombre, vamos a echarle una mano, y desde la jerarquía, bastante más que una mano, abriéndole caminos
abriéndole caminos para que el sagrado verbo de rebelarse, que además está conjugado, por lo que respecta a la mujer, está conjugado en cualquier frente, en el frente político, en el frente intelectual, en el frente laboral. Si cualquiera de estos frentes estuviera sometido a la discriminación a la cual está sometida la mujer dentro de la Iglesia, sin duda de ninguna clase, que hay que ver lo que esto hubiera significado como una conmoción, que no es solamente a la hora de las realidades y a la hora de los comportamientos, sino a la hora del pensamiento. Y estamos hablando de temas muy concretos, es una cuestión general. Cuando se habla de la mujer en la Iglesia, inmediatamente aparece el asunto del sacerdocio femenino, de la participación íntegra de la mujer en todos los aspectos de lo sacramental y de lo participativo en la Iglesia. Y directivos. Y directivos. Porque es sujeto pasivo. Sin embargo, eso parece una cuestión que al menos los últimos papas han dado prácticamente por cerrada. Pues sí, pero los papas no son palabra de Dios en cierto sentido. Sobre todo el pensar, por ejemplo, que tú y yo y otros como tú y yo pues podamos ser tildados de herejes porque estemos pues inclinados a que se estudie, más que estudiado, sea súper estudiado, el tema de la mujer respecto al sacerdocio, pues hombre, porque defendamos, porque hay que ver la cantidad de teólogos, hay que ver la cantidad de pensadores que tendrían que integrar todo este colectivo de herejes si nos tacharan a unos cuantos de herejes por el hecho de que defendamos que la mujer... A mí el tema del sacerdocio femenino no es que me preocupe, me preocupa solamente en función de un hecho concreto, no de una anécdota porque esto es muy serio, pero de un hecho concreto, es decir, que es algo así como la coronación de la negativa de la mujer para ser exactamente lo mismo con sus competencias, exactamente que el hombre. Me acuerdo, por ejemplo, está clarísimo, el diccionario, yo acudo muchas veces al diccionario porque de verdad el diccionario es palabra de Dios. Entonces acude uno al diccionario y se encuentra con que hace 20 años, por ejemplo, pues no existía el término presidenta, no existía con la dimensión que hoy tiene, sino que se decía señora del presidente. Nos faltaba obispa todavía. Obispa, eso es. Y entonces aquí en Madrid, por ejemplo, pues tenemos presidenta, tenemos gobernadora civil, tenemos alcaldesa. Todo eso el diccionario no lo registra, sino como señora de. Y claro que a estas alturas, pues no exista esa palabra que no está registrada en el diccionario, hay unas cuantas que deberían registrarse cuanto antes. Yo abogo mucho por la palabra papalatría, por ejemplo. Es decir, que hoy son movimientos y son palabras que se emplean y que de verdad que cuando pase muy poquito tiempo, pues el diccionario tendrá que bendecirla con todas las bendiciones académicas al uso. ¿Qué pasaría si todas las mujeres, que como tú bien dices son mayoría en nuestra iglesia, se plantaran un día? Vamos a ver, yo creo que ¿Queremos igualdad o hasta aquí? Yo creo que se están plantando, porque el devoto sexo femenino, yo cuando hablo de él suelo decir el ex devoto sexo femenino. Y la Iglesia perdió el tren de la historia, tú lo sabes porque has estudiado mucho, la Iglesia perdió el tren de la historia al final del siglo XIX por lo que respecta a los obreros. Con León XIII, etcétera, etcétera. Y la mujer... la Iglesia está perdiendo, yo creo que ya casi lo ha perdido en estratos de tipo intelectual, etcétera, estratos de tipo político y demás, ha perdido el tren de la historia por lo que respecta a la mujer. Y eso es gravísimo, porque la educadora y la educadora de la fe es siempre la mujer. La contradicción que significa hoy, por ejemplo, que la mujer catequista parece que se identifica fundamentalmente más que con el cura, con la mujer, con las catequistas. Y entonces se le sigue encomendando la educación de la fe, las catequesis, en el mismo recinto familiar, etc. Y sin embargo, a la hora del ejercicio ministerial, pues se la orilla totalmente. ¿Qué es más importante? ¿Comulgar o tener fe para comulgar? Estar educado en la fe para comulgar, por ejemplo. Entonces yo pienso que la mujer en gran parte ya le ha dicho adiós a la Iglesia. Y otra cosa que pienso también es que hay que adelantarse, hay que vivir bastantes años por delante, porque de verdad que a estas alturas nos tengamos que conformar con que cuando pasen unos cuantos años el Papa, las autoridades eclesiásticas, etcétera, tengan que pedirle perdón a la humanidad de algo que deberían haber previsto
y haberlo aupado a su tiempo, yo creo que es una desgracia. Más que una gracia de Dios, es una desgracia. Igual que en algunas cuestiones a lo largo de la historia la Iglesia ha sido pionera, sí que es cierto que en muchas otras ha ido a remolque de la historia y luego le ha tocado pedir perdón en cuestiones relacionadas con el estudio de la ciencia, la astronomía, con los derechos. Con los derechos fundamentales. La Iglesia no puede y no ha firmado el estatus de los derechos humanos del año 44, me parece que 48, fue. sí. ¿Veremos mujeres sacerdotes? ¿Veremos a la mujer realmente con los mismos derechos que cualquier otro creyente Veremos, en cristianos ya lo hay. Es decir, que los anglicanos tienen mujeres con todos sus derechos, con todas sus obligaciones, etcétera, ¿verdad? Por lo que respecta a los católicos, pues yo creo, no sé, a mí me llaman viejo y que me calle precisamente precisamente por esto, pero yo tengo la completa seguridad de que tú lo has de ver, y de verdad que si no se viera y si no se ha visto ya, pues auténticamente... Pero no porque esto sea un privilegio, ¿no? Sino porque la vida es así, porque la Iglesia tiene que ser respuesta a la humanidad, y la humanidad está gritando, está a grito limpio ya reclamando los derechos para la mujer, pero desde que se estudia la historia, y entonces por lo que la historia bíblica es horrible, cómo trata a la mujer. Cuando celebro misa, y entonces hay alguna referencia al Antiguo Testamento, algún texto del Antiguo Testamento, y ahí de alguna forma se roza a la mujer, a mí me da escalofrío decir palabra de Dios. Pero es que esto acontecía en todo el paganismo, en todas las religiones, en todo el paganismo y hasta en la filosofía. Santo Tomás de Aquino, San Agustín, pues decía que la mujer era vir imperfectus. También hablas de San Pablo en el libro. San Pablo, eso es un capítulo y te agradezco que lo sugieras, porque todo lo fundamental que San Pablo refiere en relación con la mujer, los biblistas han estudiado convenientemente y llegan a la conclusión de que son interpolaciones del siglo IV, porque si no sería una contradicción. Pues, por ejemplo, a San Pablo, a los Gálatas, en el capítulo 3, me parece, en torno del 18 al 20 y tantos, dice, en la religión, en el reino de Dios, ya no habrá ni judíos ni gentiles, no habrá ni hombres ni mujeres, sino todos uno en Cristo Jesús. Es decir, que esas palabras tienen que ser auténtico acicate para que de verdad los que estamos sensibilizados con esta idea se nos vaya upando y a la vez nosotros mismos las vayamos aupando. Hablabas antes, cuando te referías al padre Suárez, buscando el nombre de mujer aparecía, mira ese pecado. Normalmente, y más normalmente en nuestra iglesia, por lamentable que pueda parecer, se asocia todavía el hecho de la mujer con pues, esos pecados, sobre todo relacionados con la carne, la sexualidad, la falta de... cuando un sacerdote deja el sacerdocio o abandona, deja el sacerdocio, bien, dejémoslo así. Se seculariza. Canónicamente. Durante mucho tiempo se ha echado la culpa a la mujer con la que se casaba porque le sacó de su ministerio dorado, sí, y tal y cual. El sexo y la mujer en la iglesia son dos patas a mí me muy mal tremendamente, pero no solo en la iglesia, que es lo que más nos afecta en estos instantes, sino en general en la pseudocultura occidental y cualquiera. Identificar la piedad, identificar el grado de religiosidad con un determinado mandamiento, que además es el sexto, y del cual Jesucristo reto a cualquiera a que lo estudie en el Evangelio. Me parece que es un par de veces las que Jesucristo relaciona algún hecho con la sexualidad. Que Jesucristo en relación con la mujer hay que ver el espectáculo tan grandioso que ofreció en el trato, de tal forma que los mismos apóstoles estaban asustados de cómo Jesucristo trataba a la mujer. Y no me voy a referir solo a la Magdalena, y no me voy a referir solo a la samaritana, ni a aquella que cuando Jesucristo, cuando se la presentaron, la hemos sorprendido en adulterio, ¿qué hacemos con ella? Y entonces Jesucristo les dice, bueno, pues que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron todos. Y él la acepta y le dice, nadie te ha culpado, yo tampoco te culpo. Es decir, que el comportamiento que tuvo Jesucristo, de tal forma, Jesús, que yo lo he estudiado bastante detenidamente, y creo que una de las
con causas que llevaron a los sumos sacerdotes. A Jesucristo lo mataron los sumos sacerdotes, lo mandaron matar, ¿verdad? Los sumos sacerdotes. Una de las concausas que están ahí más clarividentes es el comportamiento tan extra religioso que según ellos Jesucristo estaba manteniendo respecto a la mujer. O sea, que a Jesús le mataron por culpa de la mujer. No digas eso. Sin duda de ninguna clase, es decir, y por culpa del templo y por culpa de los que estaban. El pobre Pilatos, pues políticamente se limitó a afirmar, pero eran los sumos sacerdotes en definitiva. Hay que ver la campaña que Jesucristo llevó en contra del templo. A Jesucristo se le identifica, yo pienso sinceramente, no sé si eso es un atrevimiento, pero que si hoy viniera Jesucristo y encarnara su mensaje y encarnara su ejemplo, pues yo no sé, lo primero que habría que hacer es precisamente pues desautorizarlo desde las altas jerarquías, lo desautorizaría y hasta lo descanonizaría, si fuera eso posible. ¿Qué más? Vamos terminando, pero cuéntame, ¿qué le dirías hoy, aparte de darle el libro, a una mujer que se siente creyente y dentro de una iglesia en la que no puede desarrollar toda su potencialidad? Pues yo le diría que, sinceramente, pensara que el mensaje de Jesucristo tiene poco que ver con el que hoy está identificado aún con la misma iglesia jerárquica en relación con la mujer. Y que por lo tanto, si ella piensa por su cuenta, si ella además, pues es que hay muchas que invocan a la Virgen Santísima, a mí me preocupa mucho, Nuestra Señora del Amén, rogad por nosotros. Es decir, pero se trataría de un amén que fuera efectivo, no eso de que así sea y ya está, porque hay que ver la cantidad de barbaridades que se están cometiendo en el nombre del amén. Me parece que son 28 veces los que en la Santa Misa se recita la palabra amén, y la Santa Misa es esquema de vida. Si la misa no es vida y si la vida no es misa, pues entonces nos quedamos así, nos tenemos que desreligiosizar y, por supuesto, descristianizar. Entonces lo que yo le aconsejaría, le aconsejo a la mujer, le aconsejo muy respetuosamente, y además a que no piense en estas cosas así como tú y yo estamos pensando en estos instantes estupendamente. Si en la iglesia hay muchas moradas, ahí cabemos todos y caben todos los pensamientos, etcétera. No, que no, por favor, por amor de Dios, por filosofía que no nos traten, y por teología que no nos traten de herejes, solo o fundamentalmente porque defendamos estas ideas. En primer lugar, hombre, pues que la mujer se una en torno a estas ideas y las viva y con respeto a las colegas que piensan de otra forma. Y después que a ver si por la gracia de Dios pues encuentran algún sacerdote o algunos curas que piensen igual que tú y yo estamos pensando, algunos laicos que piensen más o menos igual. Yo creo que hay muchas personas que piensan igual.